Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Empecemos este año con María, sintiendo ese calor de hogar, sentirnos familia, una familia que avanza construyendo fraternidad. Sintamos la compañía, la presencia de María, Madre de Dios, con su ternura, con su protección de mujer, de madre, que nos consuela y nos llena de paz. Es la maternidad que ofreció gratuitamente Jesús desde su cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. Por lo tanto, acojámosla en nuestros corazones. Escuchemos el texto propuesto para este gran día de Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida. Estrenamos el año jubilar, un tiempo que se nos llama no a condenar, sino a propiciar la reconciliación, la paz, aceptar a esa oveja perdida, aceptar a ese hijo pródigo que ha malgastado su vida en tantas cosas malas, ¿verdad? Esperamos que este año nos conduzca a un cambio espiritual, pero también un cambio social, económico, ecológico y cultural, que son tan necesarios en nuestro mundo. Hay que curar, hay que sanar muchísimas heridas, no como personas individuales, sino en nuestro ámbito social, nacional e internacional, llamados a reconocer la dignidad de toda persona y favorecer una paz auténtica. Dejemos ya tanta guerra, tanta división, tanto odio, ¿no? Y celebremos la paz. Celebramos a María como Madre de Dios, y celebrar a María como Madre de Dios significa celebrar todo esto. Tiempo de maternidad, tiempo de feminidad. Es una verdad de fe que confesamos en el credo cuando decimos: el Hijo único de Dios se encarnó de María, la Virgen. Por esta encarnación, Dios entró en nuestra historia humana y convirtió la historia humana en la historia de Dios con nosotros. Con el texto del Evangelio de hoy nos confirma lo que después señalará San Pablo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, con la maternidad de María, con el signo de la circuncisión, con la imposición del nombre, Jesús, Yeshua, Dios salva, se nos proclama la entrada de la eternidad, de la vida eterna de Dios en la historia del pueblo. La condición de posibilidad para participar en la mismísima vida de Dios era que la vida del mismo Dios entrara primero en nuestra historia humana. El amor se encarnó. El amor se hizo hombre como yo. Se manifestó el amor de Dios, es decir, Dios mismo. Un amor nacido de mujer, una mujer de nuestra raza, de nuestra misma condición humana. El Verbo de Dios tomó toda la carne de María, una carne
que le hizo sentir la ternura materna humana, la pertenencia a nuestra humanidad, a nuestro pueblo. Se hizo familia nuestra, para que nosotros lleguemos a ser familia de Dios. En la mirada de María, Virgen y Madre de Dios, quedó para siempre grabada la tierna bondad de nuestro Dios, que vino para redimir a su pueblo. Toda la vida de María es maternidad divina, expresión de la entrañable ternura, cuidado del sol que nace de lo alto. María es la madre del amor. Ya decía San León Magno, escogió para sí una madre que él mismo había hecho. En María Dios bendijo y santificó la maternidad. San Juan Pablo II nos invitaba a contemplar a Jesús con los ojos de María, su madre. ¿Qué pensaría, qué sentiría María al contemplar en su niño a Dios con nosotros? Es realmente una paradoja tener a Dios, al Creador, al Señor entre sus brazos, dándole el pecho después de tenerle 9 meses en su seno. Es el todopoderoso indefenso, en un pesebre envuelto en pañales. Dios manifestándose en la frágil ternura de un bebé, irrumpiendo con su llanto los oídos de María. Podemos decir, como meditaba Benedicto XVI también, ¿no?, que María se sentía como en su casa, es decir, en la palabra de Dios. Vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios, hablaba con palabras de Dios, pensaba con palabras de Dios, sus pensamientos eran los pensamientos de Dios, sus palabras eran palabras de Dios, estaba penetrada de luz divina, por eso tan espléndida, tan buena, por eso irradiaba amor y bondad. Y hoy se nos invita a participar de esa maternidad. María vivía de la palabra de Dios, impregnada de la palabra. Así María habla con nosotros, nos habla a nosotros, nos invita a conocer la palabra de Dios, a amar esa palabra, a vivir con la palabra, a pensar con la palabra. Celebremos este primer día del año civil a la Madre de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Venga, propósitos, No son planes y esperanzas pequeñas para este mundo, no. El propósito auténtico es ir teniendo los mismos sentimientos maternos al escuchar la palabra y ponerla en práctica. Así seremos felices. Feliz el que escucha y pone en práctica la palabra. Celebremos la paz de saber que Dios no nos ha abandonado, ni nos abandona, ni nos abandonará. No se ha desentendido de nosotros, al contrario, se ha hecho uno con nuestros gozos, esperanzas, sufrimientos, angustias. Dios nos quiere participando de su misma vida y amor, de su eternidad. Celebremos este año que empieza con fe, esperanza y caridad. Seamos esos peregrinos de esperanza, anunciando siempre, con alegría, con gozo, pues el Señor quiere que estemos siempre alegres. Contemplemos el día de hoy a Jesús con los ojos de María.